inicio a la cuarta sesión del ciclo de conferencias que organiza la Comisión de Actividades Académicas con motivo del 60 aniversario de la Corte Superior de Justicia del Callao. Esta tarde le corresponde a la especialidad civil. Y para empezar con esta jornada académica, vamos a saludar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Saludamos a la doctora Fiorella Vázquez Rebaza, jueza del Cuarto Juzgado Civil del Callao e integrante de la Comisión de Actividades Académicas por el 60 aniversario de la Corte Superior de Justicia del Callao. Saludamos también al doctor Héctor Campos García, profesor de Derecho Privado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Lima. Saludamos a los señores magistrados, trabajadores de la Corte y a todo el público que nos ve a través de las redes sociales. Antes de iniciar las conferencias de hoy, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Fiorella Vázquez Rebaza, magistrada integrante de la Comisión de Actividades Académicas por el 60 aniversario. Adelante, doctora Fiorella. Muchas gracias, Gino. Buenas tardes. En principio, los estimados ponentes, profesores, agradezco que hayan aceptado esta invitación. Justo se han escogido los temas que en la especialidad civil observamos con recurrencia, que son, primero, los elementos constitutivos del negocio jurídico, toda vez de que nosotros observamos muchas demandas de conocimiento de nulidad de acto jurídico, y ese va a estar a cargo del profesor Gerson Barbosa, profesor de la Católica, y otro tema también que es bastante interesante y que se observa mucho en la jurisprudencia son los elementos de la responsabilidad civil. Siempre vemos indemnización de daños y perjuicios, entre otros. Entonces, además de ello, también el contrato que se analiza siempre es el contrato de compraventa, ya sea como contrato definitivo o como un contrato preparatorio, por lo cual también se analizará la estructura del contrato de compraventa. Entonces son tres temas que en la especialidad civil considero que van a servir bastante para tanto los trabajadores, para el público y para, evidentemente, los magistrados. En ese sentido, agradezco nuevamente a los ponentes por la asistencia del día de hoy. Sé que lo van a hacer de manera muy didáctico, como los caracteriza, su personalidad y su excelencia académica. Adelante. Muchas gracias, doctora Fiorella. Y antes de empezar la primera conferencia, anunciarle a todos nuestros usuarios de las redes sociales que a mitad de las exposiciones vamos a publicar a través de nuestro Messenger el formulario para el registro de la asistencia. Ok, muchas gracias. A continuación, presentaremos a nuestro primer invitado, el doctor Héctor Campos García, quien dictará la conferencia Los elementos constitutivos de la responsabilidad civil. Antes de su presentación, voy a dar lectura a su hoja de vida. El doctor Campos es profesor de Derecho Privado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Lima. Además, es magíster en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, integrante de la delegación peruana en el Grupo para la Armonización del Derecho en América Latina, GADAL. Además, es expositor en diversos eventos académicos del ámbito nacional. Señoras y señores, le damos la más cordial bienvenida al doctor Héctor Campos García. El tema que nos presenta, los elementos constitutivos de la responsabilidad civil. Muy bien, doctor, adelante. Bien, muchísimas gracias. Primero quisiera confirmar que se me escucha bien. Sí se escucha bien, doctor. Perfecto. En primer lugar, quiero empezar saludándolos a todas y a todas por su presencia y por acompañarnos en esta jornada académica. En segundo lugar, quiero agradecer efusivamente a la organización del evento, en especial por compartir una situación de júbilo, como es el celebrar el 60 aniversario de la Corte Superior de Justicia del Callao. Sin más, iré directo a mi presentación. He preparado una pequeña presentación para ustedes que comparto en estos momentos. ¿Sí? Ok.
la cual Sí se pretende, sí se- perfecto, la cual pretende abordar el tema de los elementos constitutivos de la responsabilidad civil. Básicamente, he preparado una agenda que cubre dos grandes puntos. En primer lugar, una aproximación, y por razones de tiempo solo se podría hacer eso, una aproximación a la noción de tutela resarcitoria. Y en segundo lugar, una propuesta de aplicación de cómo es que podemos resolver casos de responsabilidad civil a través de un método de análisis de la responsabilidad. ¿Ok? Estos son los dos aspectos que trataré el día de hoy. Empiezo con el primero. Es importante, como premisa antes de analizar un caso de responsabilidad civil, entender que la consecuencia o una de las consecuencias de encontrar o determinar que una persona es la responsable del daño causado a otra es que la víctima va a tener un mecanismo de protección. Es que la víctima va a poder satisfacer ese interés, ese derecho lesionado por el daño. Ese mecanismo de protección que entra a tallar allí donde haya habido daño para la víctima se denomina tutela resarcitoria. Como podrán ver, hay una correlación entre los términos responsabilidad civil y tutela resarcitoria. Si hablo de responsabilidad civil, claramente estoy poniendo el acento en el causante que va a ser considerado como responsable del daño. En cambio, si por un momento pienso el sistema en términos de tutela resarcitoria, en términos de protección, estoy poniendo el acento en la víctima, en aquella que ha sufrido ese daño que necesita de protección. Esta primera advertencia de índole terminológica no es inofensiva, porque si es que adoptamos una visión centrada en la responsabilidad civil, nuestras premisas o nuestras necesidades van a ser unas. En cambio, si centramos la atención en la víctima y en el reconocimiento de un régimen de tutela resarcitoria, las necesidades van a ser otras. Por ejemplo, para muchos de ustedes va a ser o ha sido común encontrar, por ejemplo, en textos de doctrina o inclusive en jurisprudencia, que cuando estamos frente a un caso de responsabilidad civil hay dos grandes problemas. El primero, determinar la responsabilidad civil, es decir, encontrar a la persona que va a asumir el coste económico del daño. Y en un segundo momento, un problema que hasta la fecha no ha recibido mayor preocupación por parte de la doctrina, el establecer cómo es que se valora la indemnización que va para la víctima y que sale del patrimonio del responsable. Y planteado en estos términos, pues solamente tengo dos grandes problemas en la responsabilidad. Lo que se conoce como el AN de la responsabilidad civil o el quid de la responsabilidad civil y el quantum. Sin embargo, si por un momento nos alejamos lo suficiente como para poder comprender que la generación de daños no solo pasa por encontrar al responsable, sino también darle una adecuada protección a la víctima, pues entonces podremos esbozar a título de propuesta, y eso es lo único que pretendo formular el día de hoy, una reconfiguración de los momentos por los que pasa la tutela resarcitoria. Sí, claramente vamos a tener que partir de la premisa de determinar quién es el responsable. Ese es el punto de partida para poder activar la tutela resarcitoria. Pero antes de preguntarnos cuál es el monto de la indemnización, hay una pregunta previa, hay un momento previo, y es cuestionarnos si es que en el caso concreto estamos, sea en la posición de demandante, sea en la posición de demandado, o inclusive en la posición de magistrado o de magistrada, si es que estamos preocupándonos por encontrar cuál es esa indemnización adecuada para la víctima. Normalmente,
cuando se habla de adecuación o cuando se habla de efectividad, generalmente estas nociones están ligadas a la tutela procesal. Y pensamos en una tutela procesal efectiva, en una tutela procesal adecuada, y pensamos en instrumentos que permiten esa efectividad, en instrumentos que permiten esa adecuación, medidas cautelares, por ejemplo. Pero si damos un paso atrás y vemos esto en perspectiva, no solo la tutela procesal tiene que ser efectiva o adecuada. La propia tutela material, la propia tutela del derecho sustancial también tiene que serlo. Y eso impone la necesidad, sobre todo para el abogado o la abogada que representa un caso ante las cortes, de encontrar cuál es esa medida indemnizatoria, para el caso de la tutela resarcitoria, adecuada para la lesión de la víctima. Esto lo digo ¿por qué? Porque si bien es cierto, en la perspectiva anterior, automáticamente después de encontrar al responsable, estamos pensando en cuál es la cuantía de esa indemnización, hay que preguntarnos previamente a eso si el dinero es la mejor respuesta que la tutela resarcitoria le puede dar a la víctima. Si uno se detiene por un momento en esa pregunta medular, comprenderán que a veces sí, el dinero podrá ser un mecanismo adecuado para la víctima, pero a veces podremos encontrar otros tipos de obligaciones u otros mecanismos indemnizatorios para proteger ese interés lesionado. Y dependiendo de qué respondamos, podremos pasar al tercer momento, valorizar la indemnización de ser el caso. Porque si estamos advirtiendo que en ciertos escenarios el dinero no es la respuesta para la víctima, pues entonces hay un gran espacio en donde la indemnización no requerirá de una liquidación pecuniaria, sino de la determinación o de la determinabilidad de aquella obligación que tiene que cumplir el responsable para satisfacer a la víctima. Esta propuesta que incluye este momento previo a la cuantificación y posterior a la determinación de la responsabilidad, tiene claramente un matiz que sugiere realizar una aproximación a la responsabilidad civil desde un enfoque de derechos humanos. Es muy distinto o muy distinta la situación de la víctima que ve incumplido su contrato como consecuencia de un robo, si es que estamos en el escenario de transporte de mercaderías, a la situación en la que se puede encontrar una víctima del delito de trata de personas. En ambos casos tengo una víctima. En ambos casos habrán daños materiales y daños morales, pero la reacción de la responsabilidad civil y de las cortes cuando ordenan la responsabilidad de la gente no puede ser indiferente al distinto tipo de daño o a la distinta necesidad que tiene la víctima. Esto se aprecia, por ejemplo, cuando nosotros vemos ya a nivel normativo el régimen general de responsabilidad extracontractual. El régimen general de responsabilidad extracontractual está articulado sobre la base de dos grandes disposiciones, ambas del mismo valor y jerarquía. El artículo 1969, que establece una responsabilidad por dolo culpa, y el artículo 1970, que está pensando en el riesgo en la exposición al peligro. Pero reparen en algo, doctoras, reparen en algo, doctores. El llamado del 1969 para proteger a la víctima es en función a una indemnización. La evocación del 1970 para proteger a la víctima es a una reparación. En ningún caso se restringe la posibilidad de la tutela resarcitoria, sea por dolo culpa, sea por riesgo o exposición al peligro, única y exclusivamente al ámbito pecuniario. Eso permite configurar la indemnización de daños y perjuicios con dos grandes remedios.
el remedio de la indemnización por equivalente de contenido pecuniario liquidable normalmente en dinero y la indemnización en forma específica, la indemnización también denominada in natura. Este esquema tiene que ser de especial atención y difusión, repito, para el abogado litigante, para la abogada litigante, porque dependerá de ellos cuál es el contenido de la pretensión que formulen para que luego el juez pueda pronunciarse sobre la misma. Bajo ese punto de vista, entonces, sí, es cierto que el daño emergente, el lucro cesante o el daño moral desde una perspectiva amplia pueden ser liquidados a través de una suma de dinero. Pero si bien eso es posible, no siempre es necesario. Porque podríamos encontrar alternativas a través de la indemnización en forma específica y en vez de imponerle al responsable la obligación de pagar una suma de dinero, puedo imponerle una obligación de dar, una obligación de hacer o una obligación de no hacer, siempre y cuando estas obligaciones permitan la satisfacción de la víctima. Desde ese punto de vista, entonces, la entrega de bienes sustitutos, la reparación de bienes, la retractación frente a ofensas públicas, disculpas de carácter público y de la misma magnitud a la ofensa recibida o inclusive la propia emisión de una decisión judicial pueden ser perfectamente catalogadas como medidas resarcitorias. Si uno apuesta por esta visión, pues podrá comprender o podrá expandir el ámbito de la tutela resarcitoria. Y pensemos, por ejemplo, en un caso en el cual el Estado puede ser considerado responsable por la lesión de un derecho de un administrado. Y si planteo una medida indemnizatoria, quizás esa medida indemnizatoria no se va a agotar en la entrega de una suma de dinero, sino que podríamos pensar que el Estado, por ejemplo, si es una persona menor de edad que ha sido víctima de una bala perdida como consecuencia de la emisión en un disturbio de la policía y que genera la responsabilidad del Estado, pues entonces quizás medidas de reparación o de resarcimiento para esa víctima no solamente es el dinero, sino la contratación de seguros, sino la emisión de becas o de cualquier otra medida que pueda ser más adecuada para la satisfacción de la víctima, inclusive colocaciones laborales. La adecuación de la tutela resarcitoria es la primera idea que quería trabajar con ustedes. Es decir, tomar en cuenta que es una opción válida romper el paradigma de la indemnización pecuniaria como único remedio de la responsabilidad civil impuesto por la práctica más que por una connotación legislativa y apostar por encontrar medidas alternativas de indemnización, por ejemplo, en forma específica, y que la víctima puede perfectamente reclamar al tener sustento legal su pedido en el artículo 1969 y en el artículo 1970, que en ningún momento restringen la indemnización a un contenido económico. Sobre la base de esta premisa, lo que planteo hacer en los siguientes minutos es abordar de una forma general, no podría ser de otro modo, una propuesta de método de análisis de la responsabilidad civil. Es decir, ¿qué debo tener yo en cuenta, yo demandante al momento de preparar la demanda, yo demandado al momento de contestar, yo magistrado, yo magistrada al momento de resolver, cuando estoy frente a un caso de responsabilidad civil o de tutela resarcitoria? En principio, entendiendo esta correlación entre responsabilidad civil y tutela resarcitoria, la propuesta es un método de análisis que pase por 3 niveles, que pase por 3 filtros
cada uno distinto del otro, todos complementarios, pero con objetivos diversos. En primer lugar, realizar un juicio de resarcibilidad. ¿Qué significa esto? Establecer si un determinado interés lesionado es o no digno de protección por el ordenamiento. Porque como podrán comprender ustedes, no todos los intereses lesionados pueden ser protegidos por la responsabilidad civil. No todos los daños pueden tener la cualidad de daño resarcible y hay que atender a cuáles son los parámetros que permiten separar aquellos que sí son resarcibles de aquellos que no lo son. Luego de ello, realizar un juicio de causalidad con una finalidad clara: encontrar al causante material del daño, al causante fáctico del daño. ¿Y por qué esto es importante? Porque luego, en un tercer momento, tendremos que realizar un juicio de imputación, donde encontraremos al responsable. Responsable, que en algunos casos será el causante del daño y en otros no. Si solo tenemos una visión parcial de la problemática de la responsabilidad civil, centrada únicamente en cuál es el daño resarcible y no presto atención a la causalidad o la imputación, el sistema de responsabilidad civil tambalea. Si yo solo miro la imputación por sí misma y no presto atención a la causalidad, o si esa imputación es respecto de un daño que debe ser considerado como resarcible, nuevamente estamos vaciando de contenido a la responsabilidad civil. Soy consciente que hay propuestas de índole teórico que apuntan a sostener que la responsabilidad puede darse sin que se configure un escenario de causalidad. O al contrario, escenarios en los cuales se diga que la responsabilidad puede funcionar por pura causalidad. Pero por lo menos desde una visión que atienda al dato normativo de la legislación peruana, estos tres elementos son necesarios, son concurrentes, son copulativos. Vayamos uno por uno. Como hemos visto, el juicio de resarcibilidad tiene como finalidad encontrar cuál es el interés de la víctima y ver si ese interés debe o no debe ser tutelado. ¿Cuál es el criterio para establecer si un interés debe o no debe ser tutelado? Pues el criterio está establecido en el artículo 1971 del Código Civil, que establece la necesidad, o mejor dicho, en el cual subyace la necesidad de realizar un balance de intereses entre la agente y la víctima. Porque solo a partir de ese balance, solo a partir de esa comparación de intereses entre el agente y la víctima, podremos determinar si es que en específico la víctima amerita o no un resarcimiento. Cuando uno entiende de esta forma el juicio de resarcibilidad, pues entonces se genera una gran consecuencia. Y es reconocer que la regla, la directriz para considerar si un daño es o no es resarcible, es la tipicidad del daño. Es decir, no es necesario que el legislador haya enumerado cuáles son aquellos intereses, derechos o situaciones de los particulares que ameritan la protección de la responsabilidad civil. La regla es que cualquier interés, cualquier situación jurídica, cualquier derecho, es posible que sea resarcido, a menos que nos encontremos en ciertas situaciones de excepción. De este modo, lo que hace el juicio de resarcibilidad es funcionar como una suerte de tamiz. Yo puedo tener varios daños, la lesión al derecho de la propiedad, la lesión al derecho de crédito, puedo tener la lesión al derecho a un derecho de la personalidad, al derecho a la intimidad, por ejemplo. Y lo que permite el juicio de resarcibilidad es decir, estos sí van a ser resarcibles y estos no. Legislativamente, son 3 los casos reconocidos por el legislador donde se quiebra la regla de atipicidad y, por lo tanto, no habría un derecho para la víctima. Reparen, doctoras,
doctores, en que estos supuestos están regulados en la norma civil. Tanto el ejercicio regular de un derecho, como la legítima defensa, como el estado de necesidad, son supuestos donde no es resarcible legalmente el daño, por más que éste se haya producido. Y claro, si es que, por ejemplo, estamos frente al ejercicio regular del derecho de propiedad, frente al ejercicio regular del derecho a la información, podríamos estar frente a escenarios de irresponsabilidad. Lo mismo si el daño se ha causado como consecuencia de la protección de bienes propios o de la protección de bienes o de una persona distinta del titular, o en la necesidad impostergable de tener que salvar un bien que en principio es de mayor valor que otro. Reparen que cuando digo ejercicio regular, cuando digo legítima defensa, cuando digo estado de necesidad, no son supuestos rígidos, no son supuestos estáticos, sino son supuestos con la suficiente flexibilidad para romper una idea comúnmente acendrada en un sector de nuestra doctrina y en parte de nuestra jurisprudencia. ¿Qué idea? La idea de que la antijuridicidad, es decir, que el acto generador de responsabilidad sea contrario a derecho, sea un elemento indispensable al momento de analizar la tutela resarcitoria. Ojo con lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que la antijuridicidad no pueda estar presente en un caso de responsabilidad civil. Lo que estoy sugiriendo es que podemos estar frente a escenarios en los cuales la actividad siendo lícita igual genera un supuesto indemnizatorio, igual genera la necesidad de tutelar con la responsabilidad civil o con el resarcimiento a la víctima. Pongo un ejemplo. Si ustedes revisan la norma aplicable para los daños al medio ambiente, la norma especial, me refiero a la Ley General del Ambiente, ustedes podrán encontrar una disposición que expresamente indica que aquellos daños generados contraviniendo una disposición jurídica son resarcibles. No hay problema. Estoy en el ámbito donde la antijuridicidad está presente y es un elemento más a considerar para responsabilizar a la gente. Pero la misma norma contenida en la Ley General del Ambiente dispone que se contravenga o no una disposición jurídica, puede surgir el derecho a reclamar una indemnización por parte de la víctima. Contravenga o no. Si es que no contraviene una disposición jurídica, estaría frente a una actividad ilícita. Y eso no ha sido impedimento para que el legislador pueda asignar una consecuencia resarcitoria. Ojo, y realizo mucho énfasis en esto, pueda realizar una consecuencia resarcitoria, pueda, porque evidentemente estamos en el primer nivel de análisis, en el juicio de resarcibilidad. Habrá que ver si se cumple el juicio de imputación, el juicio de causalidad y el juicio de imputación. ¿Qué quiero afirmar con esto? Que por lo menos en el ordenamiento peruano es posible encontrar escenarios donde haya responsabilidad derivado de actos antijurídicos, sí, pero también pueden haber escenarios donde haya responsabilidad derivada de actos lícitos. Por ejemplo, en aquellas hipótesis expresamente previstas por el legislador, como la que acabo de mencionar en la Ley General del Ambiente. Y esta no es una disposición aislada, tenemos disposiciones también en el propio Código Civil, en la parte de reales, tenemos disposiciones en la Ley de los Derechos de Autor, tenemos disposiciones en el Código Procesal Civil. ¿Por qué esto es importante? Porque si uno nuevamente mira con perspectiva esto,
No es tan simple el esbozar la defensa de ejercicio regular, legítima defensa o estado de necesidad, sino que se tiene que realizar un balance de los intereses entre la víctima entre la víctima y el agente, muchas veces condicionados por el dato legislativo, para establecer si es que la licitud de la conducta exonera de responsabilidad. Por lo menos esa idea, el dato legislativo peruano demuestra que no es así. No siempre la licitud exonera de responsabilidad. Esto es algo muy propio de la responsabilidad civil. Completamente distinto es el análisis en los casos de responsabilidad penal. Fijado esto, podemos pasar al segundo nivel de análisis. ¿Cuál es ese segundo nivel de análisis? Pues encontremos al causante. No al responsable todavía, al causante. Y para encontrar al causante hay también un criterio. Así como el 1971 era el criterio de resarcibilidad, el 1985, el 1985, es el criterio para establecer cuándo se fija o no una relación de causalidad. Y el parámetro previsto por el legislador es el de una causalidad adecuada, que evoca un parámetro de normalidad, que evoca un parámetro de regularidad. La relación de causalidad, entonces, lo que pretende es vincular el daño sufrido por la víctima con una persona o conjunto de personas que hayan sido el origen de ese daño. Esa es la finalidad de este juicio de causalidad. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque a veces se utiliza la noción de causalidad en otro sentido. No para encontrar al causante, sino para saber hasta cuánto puede ser responsable el agente. Es decir, no en una perspectiva material, sino en una perspectiva jurídica. En otros términos, a veces se usa el término causalidad jurídica para poder medir la extensión del daño resarcido. A esa causalidad no me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a una causalidad más simple. Daño, ¿quién fue el causante de ese daño? Claro, y al respecto hay reglas interesantes. Solo voy a mencionar una que me parece que es importante que la judicatura o demandantes o demandados las tengan en cuenta. Y es la regla contenida en el artículo 1983. Me permito leerla. Si varios son responsables del daño, responderán solidariamente. Empero, aquel que pagó la totalidad de la indemnización puede repetir contra los otros, correspondiendo al juez fijar la proporción según la gravedad de la falta de cada uno de los participantes. Cuando no sea posible discriminar el grado de responsabilidad de cada uno, la repartición se hará por partes iguales. Tremenda regla. Supuesto, es necesario que haya una pluralidad de causantes y como consecuencia de ello una pluralidad de responsables. En ese escenario, en la relación responsables-víctima, estamos frente a un caso de solidaridad. Estamos frente a una obligación subjetivamente compleja, con donde hay una pluralidad de deudores, los corresponsables y la víctima. Y estos corresponsables responden solidariamente. Fíjense en que la siguiente parte del análisis es encontrar cómo es el nivel de responsabilidad en función a la contribución en el daño de estos corresponsables. Es decir, si es que hay una pluralidad de causantes y alguno de ellos tuvo distinta incidencia en la generación del daño, pues entre ellos se puede terminar generando un distinto nivel de participación en sus relaciones internas para luego, entre ellos, ver cómo es que se realiza la repetición de esa suma de dinero pagada a la víctima como indemnización. Es decir, frente a la víctima no hay problema, es solidaridad y le puede cobrar a cualquiera.
Pero cuando ahora enfrentamos el problema de la pluralidad de causantes, habrá que preguntar en qué medida cada uno de estos participó en el daño. Eso quiere decir que un demandado a nivel de responsabilidad civil no solamente tiene como alternativas de defensa el decir no soy responsable, sino que también tiene como mecanismo de defensa, aun siendo responsable, mi participación en la generación del daño no fue del mismo tipo que los otros emplazados con la demanda. Y eso es súper importante porque le podrá servir de título para luego poder solicitar la repetición. Claro, y la regla subsidiaria es lo que normalmente pasa, porque lo que les estoy diciendo es muy extraño de aplicar, de verlo en la práctica judicial o arbitral, que es que el juez determine una relación a nivel de las relaciones internas, una cuantificación en partes iguales. Esto, el ver que la responsabilidad civil no se agota en afirmar la solidaridad para con la víctima, sino que es posible analizar dentro de esa pluralidad de responsables cómo incidieron en la generación del daño, permite ver la tutela resarcitoria de una perspectiva amplia, que no solo está pendiente de que se realice una compensación a la víctima, sino que adicionalmente procura generar incentivos de prevención para las partes, porque precisamente esta regla de identificar las diferentes participaciones en el daño permite que cada uno de los corresponsables internalice la parte proporcional del daño efectivamente sufrido. Del daño efectivamente causado. Hay casos de estos, se puede encontrar, por ejemplo, en el expediente 2-2017-21. En este caso, se logró establecer distintos niveles de participación de acuerdo al artículo 1983. Este fue un caso de responsabilidad penal, pero eso no impidió a que en aplicación de esta disposición normativa se pueda encontrar a un principal responsable que asumió el 85% del monto total, repito, entre sus relaciones internas, ¿ok? Frente a la víctima, cada uno responde por el 100%, la obligación es solidaria, pero hacia el interior, distinta es el nivel de participación causal del ejecutor, del cabecilla, de aquella persona que solamente estaba colaborando o incitando la generación del daño. Entonces se justifica realizar estas diferenciaciones. Paso al último nivel de análisis. Esto es el juicio de imputación. Nuevamente, ¿cuál es el objetivo? Ahora sí, ver quién va a asumir el costo del daño, ver quién va a ser el responsable del daño. Criterio, vimos ya dos, la culpa en el 1969 y el riesgo o la exposición al peligro en el 1970. Pero para tener una visión completa del problema, es necesario también advertir que hay otros criterios de imputación, como por ejemplo el recogido en el artículo 1981. Si nosotros nos centramos solo en el 1969 y solo en el 1970, estamos claramente en el ámbito de la responsabilidad por hecho propio. O partimos de entender que en ese caso el causante del daño es el que va a ser responsable. Por eso se habla de responsabilidad por hecho propio, porque causante y responsable coinciden. Bajo esa perspectiva, puedo tener una regla de responsabilidad subjetiva basada en la culpa y el dolo, con algo bien particular, que es una inversión de la carga de la prueba del dolo de la culpa, expresamente reconocida en el 1969, lo cual, como podrán comprender, objetiviza de cierto modo esta responsabilidad subjetiva, porque no es la víctima la que tiene que probar el dolo o la culpa, sino es el agente, el imputado, el demandado, el que tiene que probar que no actuó con dolo o culpa, y tenemos una regla de responsabilidad objetiva basada en el riesgo o en la exposición al peligro. Aquí una observación. Cuando el 1970 hace alusión al riesgo o la exposición al peligro, así como en el 1969 se hace referencia a la culpa o al dolo, hay que verlo esto en el caso concreto.
¿Por qué digo que hay que verlo esto en el caso concreto? Porque para ciertas actividades de índole empresarial, por ejemplo, existe previsiones legislativas que califican o precalifican a una actividad como riesgosa. Estoy pensando, por ejemplo, en aquellas actividades que son consideradas como tales para fines del seguro complementario de trabajo-riesgo. El hecho de que haya una precalificación como riesgosa es un indicio para valorar el riesgo o la exposición al peligro en el ámbito de la responsabilidad civil, pero es solamente eso, es un indicio que se tendrá que confirmar con las pruebas que se tengan que evaluar en cada caso concreto. Porque si no, como comprenderán ustedes, estaríamos automatizando la responsabilidad civil. Y precisamente, si hemos apostado por esta visión de una tutela resarcitoria lo suficientemente amplia para apostar por parámetros de adecuación o de efectividad, pues la tutela resarcitoria no puede ser simplemente una obligación que se imponga automáticamente. La imputación subjetiva o la responsabilidad objetiva buscan eso, buscan establecer un juicio racional para responsabilizar a alguien. Porque si no, estaríamos simple y llanamente frente a una mera obligación de fuente legal que obliga al pago de una suma de dinero o de cualquier otra obligación. Eso puede darse, pero eso no es responsabilidad civil. En el mismo nivel y de forma complementaria, encontramos la responsabilidad por hecho ajeno, donde el causante del daño fue uno, piensen en el trabajador, pero el responsable, quien asume el coste del daño, es otro, piensen en el empleador. En este escenario, la responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, piensen, por ejemplo, en los actos de hostigamiento que puedan haber cometido profesores respecto de las entidades o centros educativos para los cuales trabajan dichos profesores, podría generar una hipótesis de responsabilidad de índole objetiva. ¿Por qué? Porque evidentemente en estos escenarios se tiene que establecer una suerte de deber de garantía por parte del principal respecto de las actividades de su dependiente. Y ahí, en esa garantía específicamente configurada en los términos que he dicho, es que se explica el artículo 1981. Con lo cual, no basta haber encontrado quién fue el causante del daño, sino que tengo que encontrar que precisamente el daño fue causado con ocasión de ciertas funciones, en el ejercicio de cierto cargo, sin que haya necesariamente una relación de dependencia entre el principal y el subordinado o el dependiente. Si es que me han seguido en este recorrido y hemos pasado por el juicio de resarcibilidad, hemos transitado por el juicio de causalidad y finalmente hemos arribado al juicio de imputación, y en todos hemos pasado por una respuesta afirmativa, pues entonces hemos encontrado al responsable del daño. ¿Esto concluye la labor de análisis de la responsabilidad civil? Según la propuesta que les he planteado, no. Seguirá a cuestionarnos o seguirá a plantearnos la cuestión de cuál es la indemnización más adecuada para la víctima. Y luego, recién luego, si es necesaria, se producirá la cuantificación y si no, la determinación de esa obligación en específico. Esto, estimados doctores, estimadas doctoras, es la presentación que había preparado para ustedes. Como podrán advertir por limitaciones de tiempo, lo que he realizado es un panorama sobre lo que yo entiendo que es la tutela resarcitoria y la forma como propongo que se podrían abordar los casos de responsabilidad civil. Esto solamente es una propuesta que está sujeta a la valoración crítica, constructiva, por parte de todos ustedes que se dedican, sea a la actividad de litigio, sea a la actividad de resolver casos concretos. Reitero mi agradecimiento, estoy de verdad muy contento, muy honrado de poder compartir este espacio
en esta ocasión y de nuevo quiero expresar mi felicitación, quiero expresar mi reconocimiento a la Corte Superior de Justicia del Callao en su 60 aniversario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Campos. Bueno, tenemos una pregunta de un usuario de nuestras redes sociales, del señor Oscar Benavides. Es sobre la indemnización en accidentes de tránsito. Pregunta, la Fiscalía ahora solicita que el monto de indemnización por accidentes de tránsito se indique a nivel fiscal para concluir la investigación y ya no se puede pedir de forma independiente. ¿Puede ampliarnos un poco más al respecto? Sí, agradezco mucho la pregunta. Y en realidad no es un problema que se genera o se aprecia solo a nivel de los procesos penales, sino que la identificación de los componentes de la indemnización, llámese daño emergente, lucro cesante o daño moral, se suelen realizar o pre-realizar antes inclusive de que se presente la demanda o en temas penales la denuncia. Piensen, por ejemplo, a nivel del ámbito civil, la necesidad de que en la propia solicitud de conciliación se puedan identificar los montos. ¿Ok? Evidentemente, eso sugiere, por lo menos desde mi punto de vista, una profesionalización de cómo es que nos acercamos a los casos de la responsabilidad. Porque muchas veces estamos pensando, por ejemplo, en la fijación de montos, en un monto que se va a determinar hacia futuro en la sentencia, y quizás ni siquiera ofrecemos pericia, ni siquiera ofrecemos un informe, una cuantificación, algún informe de contador que le ayude al magistrado a poder fijar un monto. Y claro, a nivel civil, a veces es sencillo evocar las liquidaciones de indemnizaciones en función de la equidad, ¿no? Cuando hay parte de responsabilidad, en ciertos casos, claro está, por parte del litigante para poder justificar los montos. Entonces, la problemática existe, no solo existe a nivel de las investigaciones que se puedan dar en sede fiscal, pero en cualquiera de los casos, sea a nivel civil o sea a nivel penal, yo creería que esto debe estar siempre sujeto a la prueba específica que se pueda dar en el marco del proceso.